Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Ya podríamos compartir la pantalla. Perfecto. ¿Se ve en mi pantalla? Lo vemos a usted. Mm, ok. Ahora, Ahora sí, tumores testiculares lleno. Vemos la pantalla de su compu. Cáncer de testículo. Perfecto. sí. Sí, ahora sí. 2 minutos, doctor. Estamos 13 Ujú. todavía Ya. y comenzamos en 2 minutos. Sí, sí, perfecto. Gracias. Ya, doctor, podríamos comenzar, por favor. Ok. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí. Un segundo. Ahora sí, buenas noches con todos. Bueno, soy el doctor Agustín Cabrera, soy virólogo. eh, Trabajo en el Hospital Loaiza en la Clínica San el Golf. Vamos a hablar hoy día sobre cáncer de testículo. Lo que quiero en realidad es que se lleven los conceptos que tienen que aprender porque es un tema bastante largo y pues realmente he tratado de resumirlo y de darle la información que deberíamos saber, ¿no? Para estudiantes de pregrado, para médicos generales, ¿no? Para de todas maneras saber qué hacer ante estos casos. Bien, empezamos. Entonces, bueno, tenemos acá la anatomía de testículo. No voy a hablar mucho sobre ella porque pues, corresponde a otro tema, pero bueno, lo que quiero que vean ustedes es un poco la anatomía normal, la anatomía normal del testículo, ¿no? Como podemos ver acá hacia el lado izquierdo.
nosotros tenemos un cordón espermático que tiene varios vasos sanguíneos, arteria, venas, el conducto deferente, tenemos el epidídimo y tenemos pues nuestro testículo que está compuesto por varias túnicas. Al final, las más internas son la túnica vaginal, longinia, y tenemos los túbulos seminíferos y red de testis. Eso es bastante importante para la fisiopatología de la tumoración. Como podemos ver acá en la imagen de la derecha, es un testículo con un tumor que está en el testículo mismo, ¿no? Entonces, el tumor testicular es importante que sepan que es el tumor maligno más frecuente en varones entre los 15 y 35 años, ¿no? Esa es más o menos la etapa de la vida en la que se presenta este tipo de tumor. Y es bastante importante, obviamente, cuando veamos algún caso clínico de pronto, eh, generalmente los casos clínicos que nosotros vemos o presentamos o preguntamos también tienen que ver mucho con la edad porque esto es importante epidemiológicamente, ¿no? Dentro de la neoplasia globalmente a nivel del hombre realmente no es tan frecuente, es 1 al 2% de todos los cánceres, ¿no? Recordemos que el cáncer de próstata es uno de los que está más arriba, pero en la parte del testículo no lo es, ¿no? Lo bueno del tumor testicular es que la sobrevida relativa es alta, bastante alta. En promedio estamos hablando de más del 95%, pero si por ejemplo es un tumor en estadio 1, un tumor tipo seminoma, por ejemplo, tenemos una sobrevida a los 5 años del 99%, ¿no? Entonces, obviamente si detectamos a tiempo es muchísimo mejor. Entonces, más o menos, ¿cómo es la fisiopatología del tumor de células germinales? Pues ya, como había conversado con ustedes, la parte anatómica ya les estaba explicando. Normalmente, nosotros, bueno, siempre en la parte testicular generamos nosotros la espermatogénesis, ¿no? Empieza desde una célula primordial, que luego se va convirtiendo en el espermatocito primario, secundario, luego vienen las espermátides, y de estos espermátides luego vienen ya los espermatozoides, ¿no? Que es el proceso habitual en los varones para la producción de los espermatozoides. Sin embargo, en la fisiopatología del tumor, muy probablemente por temas genéticos y del ambiente también, pueden generar que en vez de esta célula primordial, ¿no? Esta célula primordial que nosotros tenemos que forma al final los espermatozoides, en estos casos se conocen como los gonocitos, ¿no? Entonces, estos pueden formar un gonocito totipotencial que al final va a generar o va a formar lo que es el tumor o el cáncer testicular en muchas de sus formas, ¿no? Y acá, bueno, he tratado de ser bastante genérico porque realmente muchos de los tumores tienen, digamos, un poquito de la fisiopatología, a veces como que después se van para otros lados, por ejemplo, el teratoma, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que yo creo que entiendan más o menos es eso, la formación básica o la fisiopatología básica del tumor del testículo. Eh, entonces, esto es importante, los factores de riesgo para tumor, como en todos los tumores, casi siempre es importante saber cuáles son los factores de riesgo, siempre son preguntas de exámenes, ¿ok? Entonces, factores demostrados para el cáncer de testículo es la criptorquidia, ¿no? Entonces, la criptorquidia, ¿qué es? Es el testículo no descendido, ¿cierto? Eh, entonces, ¿por qué o cuál es la explicación o la hipótesis sobre la formación de tumor? Pues básicamente, al no estar en la bolsa escrotal, normalmente los varones tenemos los testículos en la bolsa escrotal justamente porque los testículos deben tener una temperatura un poco menor a la temperatura corporal, ¿ok? Entonces, cuando se encuentran en la cavidad abdominal o en la parte inguinal, la temperatura aumenta y esto puede ser potencialmente eh, puede generar una formación neoplásica, ¿no? Entonces, es por eso que la criptorquidia se asocia a tumores testiculares y se sabe que cuando se opera a los pacientes a edad temprana, ¿no? Idealmente en los 2 años, a veces antes de la pubertad, va a disminuir considerablemente el riesgo, que normalmente es de 4 veces, va a disminuir hasta 2 veces, ¿no? El riesgo de tumor testicular, ¿ok? El antecedente personal o familiar de tumor testicular también es un factor de riesgo, ¿no? Si yo he tenido, por ejemplo, tumor testicular de un lado, tengo más riesgo que otra persona de podría ser un tumor del otro, del testículo contralateral. Asimismo, si tengo familiares de primer grado con tumores testicular, yo estoy más propenso, tengo más riesgo de formar un tumor testicular. Y también
se describe como factor de riesgo la neoplasia intratubular de células germinales, ¿no? Que habitualmente se encuentra por patología. Lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta bastante son los que están demostrados, los que clínicamente hablamos de la criptorquídea, el antecedente familiar, que es pregunta que normalmente hacemos. Y existen, digamos, uno va a encontrar asociaciones como problemas, digamos, desórdenes metabólicos, genéticos, pero no tienen, hasta cannabis se ha planteado como un factor de riesgo, pero realmente todavía no tiene una evidencia tan específica. Pero como vimos en la foto anterior, existen factores oncogénitos del ambiente que son muchísimos, ¿no? Que podrían desencadenar, pero no están, digamos, demostrados totalmente, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuál es la clínica de un paciente con tumor testicular? Y esto también es bastante importante porque se pregunta mucho en casos clínicos y tienen que saber también. El tumor testicular generalmente es indoloro en la mayoría o más del 50% de los casos, ¿ok? Es una masa testicular indolora, una masa indurada generalmente, y como ya les dije, se presenta en eh, grupos etarios, ¿no? Ciertos grupos etarios. Entonces, y esto es muy importante también para hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con problemas como orquitis, como hidrocele, como torsión testicular, por ejemplo, ¿no? Entonces, tumor testicular es una masa testicular indolora en la mayoría o más del 50% de los casos, y los pacientes que presentan dolor con o sin edema son pocos, normalmente llega a ser el 10%, algunos describen que hasta el 25%. Y obviamente si el paciente ya viene con una enfermedad avanzada, metástasis pulmonar, va a tener problemas de dificultad respiratoria, va a tener problemas respiratorios. Si el paciente viene con una masa abdominal, entonces va a tener síntomas de llenura precoz, va a tener síntomas o la sensación misma de la masa, ¿no? Entonces, obviamente, incluso puede hacer un síndrome paraneoplásico con todo lo que puede hacer esto, ¿no? Fiebre, etcétera, baja de peso, qué sé yo. Pero los síntomas principales, realmente el paciente es asintomático en la mayoría de los casos, ¿ok? Es importante que ustedes sepan que los tumores se clasifican como tumores de células germinales, que son la gran mayoría, el 95%, y luego los de cordones sexuales o del estroma, que son hasta el 10%, ¿ok? Que son muy infrecuentes realmente, ahí están los de Sertoli y los de Levy. Pero los de células germinales, y esto es importante que ustedes lo sepan, nosotros lo dividimos en seminomatosos y no seminomatosos, ¿ok? Los seminomatosos vienen a ser la mayoría de los tumores, en general de los tumores testiculares, son los tipo seminomatosos y felizmente son los que mejor respuesta tienen. Y dentro de los no seminomatosos, pues tenemos acá los tumores de el carcinoma embrionario, el tumor de saco vitelino, el corocarcinoma, el teratoma y el teratocarcinoma. ¿Ok? Entonces de acá lo que quiero que ustedes sepan es cuáles, o sea, que tenemos este tipo de grupos y que hay exámenes que nos van a ayudar a intentar determinar antes de obtener la patología si el paciente podría tener un tumor seminomatoso o no seminomatoso, ¿ok? Eh, entonces, de acuerdo a edad, también existe alguna clasificación respecto a los tumores. En los niños se presenta con más frecuencia el tumor de saco vitelino y a partir de los 20-30 años con el carcinoma embrionario, el seminoma, que como ya les dije, tiene entre los 15 y 35. Y es importante que sepan que en adultos mayores o mayores de 50 años también podría haber tumores testiculares que son muy poco frecuentes, pero ahí ya entran a tallar los linfomas. Bien. Entonces, ya, tenemos a un paciente con una masa testicular, entonces tenemos que, ¿cómo diagnosticamos a este paciente? Primero tenemos que tener una buena historia clínica, si el paciente no se ha golpeado, si tiene o no dolor, si tiene algún antecedente tumoral o etcétera. Todo esto es importante para nosotros. Y obviamente tenemos que hacer el examen físico. Al examen físico, generalmente el tumor testicular es una masa palpable dura. Puede ser que comprometa todo el testículo o a veces cuando está en etapas incipientes se encuentra en una parte del testículo, o sea, de la parte ovalada se encuentra, no sé, en un tercio distal, por ejemplo, ¿no? Entonces tú palpas la tumoración. Bien, ya. Disculpe, ¿se ve? ¿Se ve bien?
Creo que salí del... Mm, Ok. Ok, entonces le está comentando, ¿no? La historia del examen físico es muy importante. eh, y luego uno de los exámenes que pedimos, y esto también es pregunta habitual, es el examen que nos ayuda mucho a confirmar, digamos, un diagnóstico o, digamos, tener alta sospecha, ¿no? De la tumoración, que es la ecografía testicular. Es el método de elección diagnóstico en imágenes para tumor testicular. Es importante que lo sepan. No es la tomografía y no es la resonancia. Si bien la resonancia tiene un poco más detalle, por decirlo así, tiene más sensibilidad probablemente, no es el estudio de elección porque es un estudio un poco más, acá por ejemplo en nuestra realidad, más costoso, es difícil de acceso, etcétera, ¿no? Entonces una ecografía realmente es bastante rápida, es muy de fácil acceso y nos da una información casi en el 100% de los pacientes de que se puede, en quienes se puede encontrar un tumor testicular, ¿ok? Y los marcadores tumorales, que es importante pedirlos antes y después de la orquiectomía. ¿Cuáles son los tres marcadores tumorales? Esto es también bastante importante. La beta-HCG, la alfa-fetoproteína y la deshidrogenasa láctica, ¿no? Entonces, es todo lo que vamos a pedir para nuestros pacientes. Obviamente, si el paciente, no sé, una vez que está con algún síndrome paraneoplásico, luego le puedes pedir tomograma, creatinina, etcétera, todos sus exámenes analíticos, pero lo que sí o sí necesitamos para nuestro paciente con tumor testicular es una ecografía, Doppler testicular y los marcadores testiculares, marcadores tumorales, que son los que ya les he descrito acá. Y respecto a la estratificación de la tumoración, se recomienda solicitar ahí sí una tomografía tóraco-abdominopélvica, pero es para el estadiaje, no para el diagnóstico del tumor testicular en sí. Una vez que tengamos ya el diagnóstico patológico, entonces hacemos la clasificación del TNM, que se clasifica generalmente así a todos los tumores. Ahora, ¿cómo es que llegamos a hacer nosotros un diagnóstico realmente del tumor testicular? Al final es con la patología después de la cirugía. Entonces, ya tenemos esto. Lo que sí quiero comentarles un poco son la recomendación de que todos estos exámenes que yo les había comentado recomiendan hacer con grado de recomendación fuerte, ¿no? Los marcadores tumorales antes y después de la cirugía también, eso nos sirve como factor pronóstico. ¿Por qué? Porque vamos a conversar un poquito sobre el tiempo de producción de este tipo de marcadores, la tomografía tóraco-abdominopélvica que se recomienda en todos los pacientes para hacer un estadiaje. Si bien el tumor testicular es un tumor de buena respuesta, también a veces puede ser bastante agresivo y encuentras un paciente con una masa testicular que no es tan grande, pero le haces una tomografía y encuentras metástasis pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante hacer esto. La ecografía testicular se tiene que hacer sí o sí a todos los pacientes y la mamografía óseo de columna, al igual que la resonancia cerebral en pacientes que tengan síntomas, por ejemplo, óseos o que tengan múltiples metástasis pulmonares o una beta-HCG muy elevada para poder sospechar de que es un coriocarcinoma que está invadiendo a la parte cerebral, ¿ok? Entonces lo que yo les decía, cada marcador de tumor, cada marcador tumoral tiene algunas características. La alfa-fetoproteína, por ejemplo, es muy importante. ¿Por qué? Porque esta se eleva solo en tumores no seminomatosos, o sea, solamente en los tumores no seminomatosos tú vas a encontrar alfa-fetoproteína elevada. En un tumor, si ves un paciente con un tumor testicular, o tienes un paciente con un tumor testicular que ha elevado la alfa-fetoproteína, es lo más probable que sea un no seminomatoso, ¿ok? Estos nunca se elevan en seminomas ni en coriocarcinoma. Entonces, es una forma de discriminar si el paciente podría tener un tumor seminomatoso o no seminomatoso, ¿ok? La vida media es de 6 días. ¿Y esto porque es importante para nosotros? Porque después de la operación, nosotros vamos a dosar estos marcadores y si es que estos marcadores se han venido a cero o a lo más bajo posible, quiere decir que probablemente solamente con la cirugía ha remitido la enfermedad. Pero si tú le haces los marcadores después de la orquiectomía y siguen altos, quiere decir que hay alguna célula tumoral, probablemente metastásica, que sigue produciendo la alfa-fetoproteína. ¿Ok? Ahora, la beta-HCG,
que pedimos obviamente mujeres para descarte de embarazo, en los varones se eleva en 100% del coriocarcinoma, 50% del carcinoma embrionario, 30% de los seminomas. La vida media es de 2 a 3 días y el valor normal es de 5 unidades internacionales sobre mililitros. La lactato deshidrogenasa básicamente nos ayuda tiene una importancia pronóstica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si está elevada quiere decir que el volumen tumoral también está elevado, ¿no? Entonces, se eleva en el 80% de pacientes con tumor testicular avanzado. Entonces, aparte de lo que hablamos de los marcadores, tenemos la ecografía Doppler testicular que detecta casi el 100% de las lesiones testiculares y puede diferenciar las lesiones benignas con las malignas. Generalmente las benignas estamos hablando de, por ejemplo, quistes, que son masas, no son masas, son lesiones con contenido líquido, ¿no? Que se ve negro, oscuro a la ecografía y se ve totalmente regular, a diferencia de los tumores, que es como podemos ver acá, que son masas irregulares, a veces hiperecogénicas, a veces hipoecogénicas, pero que muchas de ellas captan el Doppler, ¿no? Entonces, esto también es un estudio importante, hacer el Doppler en los pacientes con tumor testicular, ¿ok? Normalmente los seminomas puros tienen una apariencia más homogénea, o sea, es un tumor más homogéneo, y los tumores no seminomatosos normalmente son heterogéneos, que a veces tienen componentes sólidos y quísticos, como el teratoma, por ejemplo. Bien, ahora, tenemos un paciente con una masa testicular palpable, le hemos hecho la ecografía, dice que es un tumor testicular, le hemos hecho los marcadores tumorales, pueden salir incluso negativos, pero ya tenemos el diagnóstico clínico de un tumor testicular. Entonces, ahí, ¿cuál sería el siguiente paso? Recuerden que en tumor testicular, la gran mayoría se detecta después, o digamos, lo que se tiene que hacer es la cirugía, que es la orquiectomía radical, o sea, sacar todo el testículo, ¿ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en muchos de los otros tumores de la vía urinaria que probablemente vamos a hacer o van a hacer clases, se recomiendan algunos, por ejemplo, en la próstata, hacer biopsias, ¿ok? Pero en el tumor testicular no está recomendado hacer biopsia a menos que haya mucha duda o a menos que, por ejemplo, sea un paciente que tenga un solo testículo y que en ese testículo le crezca un tumor que está sospechando que podría no ser un tumor, entonces ahí podrías hacer un estudio biópsico, ¿ok? ¿Y por qué no hacemos biopsia? ¿Por qué? Ahora ya les voy a explicar después, básicamente es por el estadiaje. Entonces, cuando tenemos un paciente con sospecha, lo que tenemos que hacer es la orquiectomía. ¿Y por qué hacemos la orquiectomía radical por vía inguinal? Porque lo que yo les estaba explicando del estadiaje, ¿qué quiere decir? Cuando un tumor testicular progresa hacia el escroto o hacia la piel del escroto, ya es un tumor que ha avanzado. Normalmente lo conocemos como un T4. Entonces, T3, perdón. Pero ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que si nosotros hacemos una cirugía por vía escrotal, ya estamos cambiando la parte del drenaje linfático. Entonces, estamos, digamos, haciendo que el paciente tenga más riesgo de que si es que hay alguna recurrencia pueda ser una recurrencia pélvica. Entonces, estamos incluso cambiando el pronóstico de la enfermedad. ¿Ok? Por eso es que el tumor testicular se debe abordar por vía inguinal. ¿Ok? Como ya les dije, incluso si los marcadores testiculares son normales, que eso nos orientaría más para un seminoma, la cirugía debe hacerse, o sea, se debe extirpar todo el testículo con el cordón espermático, ¿ok? Entonces, con esto ya nosotros confirmamos el diagnóstico. Esto es un caso que yo operé, creo que hace un mes y medio, si no me equivoco, paciente con una masa bastante notoria a la ecografía, regular, ¿no? Igual se ven unos puntitos hiperdensos que podrían ser incluso calcificaciones. Ojo que de repente alguien ha podido leer, existen microcalcificaciones, no sé si a alguien le han hecho alguna ecografía de pronto y tiene alguien que tiene microcalcificaciones. Realmente no están descritas como factores de riesgo. Antes se pensaban que sí, pero ahora se sabe que no. O sea, no están descritas como un factor de riesgo netamente para tumor, ¿ok? Entonces, este es un caso que operé, que le hice una orquiectomía radical por vía inguinal
¿Y cómo es la orquiectomía radical? La orquiectomía radical, nosotros hacemos una incisión por vía en la parte inguinal, encontramos el cordón espermático, sacamos todo el testículo, lo exponemos hacia afuera, clampamos, ligamos, seccionamos todo el cordón espermático y sacamos el testículo con su cordón hasta lo más alto posible. Bien, entonces esto nos va a confirmar la parte histológica. Ahora, en casos seleccionados, que era lo que yo les explicaba, que hay pacientes que tienen tumores pequeños, por ejemplo, podemos hacer un testis sparing o una preservación testicular, pero ya son casos más seleccionados. Yo creo que deberían quedarse con que los tumores testiculares, el tratamiento es quirúrgico y es mediante orquiectomía, ¿no? Ahora, el tema de la fertilidad, por ejemplo, hay que discutir, sí, con el paciente sobre un banco de semen y prótesis, banco de semen sobre todo en pacientes que estás pensando que podrían ir a radioterapia o quimioterapia, y prótesis probablemente en todos los pacientes si es que tienen algún inconveniente con el tema estético, ¿no? El quedar con un solo testículo. Este paciente que les comenté en la foto, al final se le hicimos una orquiectomía radical, y nos salió un tumor, un seminoma clásico, ¿no? Que tenía algún tipo de infiltración, pero aquí ya confirmamos el diagnóstico. Ahora, tenemos confirmación diagnóstica. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí ya hacemos el estadiaje, que es lo que yo les había comentado respecto al estadiaje de casi todos los tumores. Hacemos el TNM, en tumor testicular se le agrega el S, que son los marcadores tumorales, que es, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado del alfa-feto, de la beta-HCG y de la DHL. Entonces, básicamente, para que ustedes sepan, existen del T1 al T4. T1 es cuando no tiene invasión linfática ni al epidídimo, T2 cuando ya hay una invasión linfática, T3 cuando invade al cordón espermático y T4 es cuando invade el escroto. ¿Okay? Me estaba confundiendo. T4 es cuando invade el escroto. Esta puede invadir o no a la parte vascular o linfática, ¿no? Entonces, si es que hacemos una orquiectomía por vía escrotal, ya estamos convirtiendo un paciente que probablemente entraba como un T1 a un T4. ¿Ok? Solo por ese tipo de cirugías. Luego vemos que también los ganglios importan, la masa ganglionar es importante y esto lo vemos normalmente en tomografía. Es importante saber que las adenopatías del testículo o digamos el drenaje testicular o digamos los secundarismos ganglionares generalmente son retroperitoneales, ¿no? No son pélvicos como tumor, por ejemplo, de próstata o de vejiga. Y también tenemos la metástasis, ¿no? Si es que el paciente tiene metástasis o no a distancia, y si es que ha comprometido ganglios no regionales o si es que ha comprometido otros órganos. Y acá, a diferencia de muchos otros tumores que se le hace el estadiaje con el TNM, acá se le hace los marcadores tumorales también entran a tallar como dentro del TNMS, sería, ¿ok? Y luego se le hace al paciente ya un grupo estadio, ¿no? Con el T, con el T, con el N, con el M, con el S. Tú encuentras a tu paciente, le haces el estudio, ves dónde cabe y entonces ya lo diagnosticas como un estadio que puede ser del 1 al 3, ¿no? Del 1 al 3C. ¿Y esto para qué importa? Importa básicamente para el tratamiento, porque cada estadio se maneja diferente. Y acá he traído un resumen. Básicamente está todo lo que nosotros normalmente hacemos en algo bastante corto. No, no es todo realmente, pero es algo bastante sencillo y bastante fácil de ver para poder más o menos tener una idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un estadio 1, que es un tumor localizado en el testículo, este paciente, como yo ya les había dicho, tiene hasta el 99% de supervivencia a los 5 años. Entonces, tiene una supervivencia alta, ¿no? Ahora, si es un paciente con un seminoma, esto quiero que ustedes también lo sepan porque probablemente, o sea, casi siempre, cuando mando preguntas es sobre esto, ¿no? O sea, que son casos clínicos eh, bastante, digamos, sencillos y que pasan, que uno los va a poder ver, ¿no? Entonces, si tienes un paciente que se ha operado y le has hecho una orquiectomía y tienes un estadio 1 y te sale un seminoma, aquí, por ejemplo, terminó el tratamiento en cuestión de que ya no vamos a hacer una terapia adicional. Lo que se recomienda es la supervivencia, o sea, solamente observación básicamente y controles, ¿ok? La quimioterapia y la radioterapia que podrían estar recomendados no es lo preferido en ellos, ¿ok? Entonces,
al igual que el estadio 1 en pacientes con tumores no seminomatosos, está recomendado después de la orquiectomía la vigilancia, ¿no? Que viene a ser el seguimiento. ¿Cuál es, digamos, la desventaja de la vigilancia? Es que el paciente podría tener ansiedad, decir, no, yo quiero que me hagan más, que pongan quimio, radio, etcétera, pero se ha visto que tiene la misma tasa de éxito que hacerle al paciente radioterapia o que hacerle al paciente quimioterapia, ¿ok? Cuando tenemos ya estadios 2 o 3, ya los manejos cambian, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, que tiene un estadio 2, ya va para otro tipo de cirugía. Por ejemplo, va para una cirugía que se llama linfadenectomía retroperitoneal. Esa es una cirugía bastante amplia en la que sacamos los ganglios de toda la parte, digamos, de la gran mayoría de parte retroperitoneal, dependiendo del lugar del tumor, y esta cirugía podría tener, por ejemplo, problemas como lesión de vasos sanguíneos renovasculares, vasos de la aorta, de la cava, etcétera, obstrucción intestinal, puede dejar al paciente con aneyaculación, ¿no? O con embolismo pulmonar, pero está recomendado porque estos pacientes ya tienen una, un avance a la parte retroperitoneal, pero aún así vemos que tiene supervivencia a los 5 años del 92%, ¿no? Y el estadio 3, lamentablemente, tiene ya metástasis distantes presentes, pero aún así el porcentaje de supervivencia es alto, hasta un 85%. Acá los pacientes ya normalmente van para quimioterapia dirigida al tipo más o menos de tumoración, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que sepan o que se lleven más o menos es que existen bueno, a veces el tratamiento quirúrgico es suficiente en pacientes con tumores localizados, pero también existen tratamientos complementarios o posteriores, mejor dicho, a la orquiectomía, que viene a ser la linfadenectomía retroperitoneal, la radioterapia o la quimioterapia. ¿Ok? Entonces, solamente para dejarlos un poquito con el tema del autoexamen, ¿no? Generalmente en noviembre hay un movimiento que se llama Movember y que habla de que nosotros los varones nos hagamos tanto el autoexamen testicular como los pacientes varones ya de mayor edad, hacerse su control de PSA, descarte de cáncer de próstata. Existen algunos estudios que hablan de que, digamos, todavía no tiene un gran impacto a nivel del diagnóstico precoz, pero está recomendado, por ejemplo, por muchas organizaciones de salud, ¿no? Entonces, es importante hacerte un autoexamen testicular regularmente para buscar bultos, algún cambio de tamaño, irregularidad, induración, etcétera. Y de ser así, pues tienes que acudir a una evaluación de preferencia con un especialista, ¿no? Con un urólogo. Entonces, la detección temprana de este tumor realmente nos va a dar una alta tasa de curación. Eso es bueno. Eh, Como todo tumor, creo yo, pero felizmente un tumor de testículo, la respuesta es muy buena, muy buena. Sí lo detectamos a tiempo, como también a veces puede ser catastrófica, porque imagínense ocurrir en un paciente joven de 20 años un tumor metastásico que lo puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, también he visto algunos casos de eso, pero lo importante es que debemos saber que la detección temprana hace que el paciente se pueda curar con una gran tasa de efectividad. Es importante los marcadores y hacer estadiaje como la mayoría de tumores. Hay que evitar el sobretratamiento, que es lo que un poquito les estaba explicando. Antes se recomendaba, por ejemplo, a pesar de que era un tumor localizado y tal, se podría recomendar quimio, radio, pero realmente ahora se ha visto de que tienen el mismo pronóstico, así que hay que evitar un sobretratamiento para evitar los efectos adversos de esos tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, y también es importante saber sobre la cirugía individualizada, es un poquito de los que yo le estaba explicando, de que hay pacientes que ya se les puede ofrecer hasta a veces solamente sacar el tumor, por ejemplo, en pacientes con testículo único, ¿no? Pero bueno, ya eso generalmente se individualiza para cada paciente o cada persona, ¿no? Gracias. Si tienen, por favor, alguna duda, eh, pueden prender su micrófono o escribir por el chat. Bien, si no, entonces creo que lo hemos culminado por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna duda, pues la pueden mandar por acá o
la mandan por chat, creo que por acá está mi contacto. Listo, buenas noches. Buenas noches, doctor.